¿Y con cuál conecté? Sí. Les saludo, estoy súper contenta de que hayan apartado este sábado, esta mañana de sábado, para estar aquí a escuchar y dialogar respecto de este interesante tema. Yo quiero agradecer a Barbarita Castro. Ella viene de Temuco, es mi sobrina, y ella me regaló para mi cumpleaños con su mamá un libro de Marian Rojas Estapé sobre justamente estos temas. Y ahí, además de mi curiosidad natural, empecé a bucear desde el punto de vista de cómo ocupar estas nuevas herramientas en mi trabajo. Porque la idea era mejorar los procesos, tener más tiempo, como dice Paula, pero la verdad es que ha sido entrar en un mundo súper entretenido y de innovación. Pero, por otro lado, yo tengo mi faz en términos de ver lo que está sucediendo y el impacto de esto cuando llegan a mi sala de audiencia, en los tribunales de familia. Y me di cuenta de que efectivamente esto de las pantallas estaba impactando en familias diligentes, que son familias funcionales, pero que se están viendo enfrentadas a nuevos requerimientos de crianza y de modelación de sus hijos. Y por el otro, estaba también en familias negligentes en que, sin ninguna conciencia, usando este recurso para descansar o liberarse de las exigencias que implica la crianza. Entonces, bajo esta cobertura, empezamos a conversar cómo servir a nuestra comunidad osornina en cuanto a abrirlo el diálogo en torno a la irrupción de toda la era digital en nuestras familias. Y es así que surge la instancia de hablar con Paula, pero aquí, gracias a Ilit, psiquiatra también me dijo, pero yo tengo un compañero que escribió un libro. Le dije yo, qué interesante, ya, y veamos, contactémoslo. Y ahí conocimos a Elías Arab, que él escribió un libro. Entonces se van conectando las redes, la comunidad hace que también una idea, que es un flash, pueda ser expansiva y poder crear contenido y conocimiento para cada uno de nosotros. Entonces, a mí lo que me toca es hablar acerca desde lo jurídico. Pero yo retrocedí un poco y conectando con esto que planteaba Paula, de que nos cuesta irnos adaptando a los cambios, empecé a investigar de cómo surge el tema de esta revolución, por qué es una revolución lo digital. Nosotros hablamos de revolución industrial y podemos decir que la revolución digital la podemos clasificar en 3 olas. Todos recordamos esos tarritos, ¿cierto?, llenos de cables y que nos conectaron a un Atari, por ejemplo, bien retrocedidos, pero que ya nos mostraban un mundo distinto de programación y de juegos y de comunicación. Luego, nosotros, como decía Paula, estamos en estos momentos, yo creo que solo Franco no tiene celular en esta sala, ¿cierto? El resto, todos estamos conectados con un iPhone, con un smartphone, y que ese ha sido el avance y cómo nosotros podemos ser testigos de esa primera ola de pasar de los cables a nuestro bolsillo. Luego, somos testigos de cómo primero buscábamos contenido, solamente información. Hoy ya nosotros tenemos perfiles donde tenemos una IA que nos conoce. Y tal como refería Paula, uno dice, quiero comprar un par de zapatillas. Y luego todas tus redes sociales te dan publicidad de las mejores zapatillas o conforme a tus gustos. Es decir, la IA te conoce y a veces te conoce mejor que tú. Entonces, efectivamente, vamos una siguiente oleada. Y de usuarios, de gente que solamente buscaba información y que podía acceder a esto, vamos a ser co-creadores.
la IA generativa de la que nos hablaba Paula. Hoy en día nosotros podemos crear contenido. Entonces, en este contexto, obviamente yo sé que no lo van a ver ahí, pero lo importante es que esto comienza con la creación del transistor en 1947. Y hoy ya estamos en la época de la IA generativa. Esto nos ha generado un cambio a nivel cerebral y a nivel de nuestro desarrollo, pero también ha implicado un desafío para las familias a efecto de adaptarse y ocupar estas innovaciones en beneficio del desarrollo integral y no en perjuicio y daño de nuestros niños y de nuestras familias en general. Entonces, la idea es tomar conciencia que esto ha pasado en menos de 100 años y que hemos pasado de los cables a tener una IA generativa que nos presenta contenido que reúne información de la Big Data de todo el mundo y que podemos tener acceso a esa información y construir nuevos conocimientos. Yo estoy encantada, no sé ustedes, pero ahí busqué algunas de las herramientas que más usamos. Yo descubrí que estos son cerebros. Es como el tuyo, el mío, son cerebros que han sido entrenados para producir ciertos contenidos y realizar ciertas acciones. Descubrí que Gemini, ChatGPT, el Copilot, son asistentes que, convencionales que estas empresas como Meta nos acercaron a nosotros a través del lenguaje y ellos nos permiten ahora acceder a toda esta información que existe y que está disponible para nosotros. Entonces, nosotros lo queremos ver como un peligro o lo queremos ver como un favorecedor. Yo, por ejemplo, le contaba hoy día a Andrés de que yo usé 3 herramientas para crear esta presentación. ChatGPT, Notebook LM, que es mi favorita, y Gamma, que es para hacer presentaciones. Y a mí sí me facilitó, porque yo tengo claro lo que quería decir, pero yo le busco la información en ChatGPT, evalúo, como dice Paula, porque eso es esencial, ya que la IA alucina, es decir, comete errores, corrijo, adapto y luego, si yo quiero tener un documento extenso donde 50 páginas que yo no me voy a alcanzar a leer, lo coloco en Notebook LM y me hace un podcast, un video, yo analizo, le hago preguntas respecto de ese texto y voy profundizando en el conocimiento y luego todo eso, yo después que tengo todo armado, voy y lo coloco en Gamma y en 5 minutos la IA generativa me tiene la presentación. ¿Qué les parece? Fantástico, fantástico. Entonces, ¿por qué temerle? ¿Por qué verlo como una amenaza si nos puede ser útil para el conocimiento y para todo aquello que implique adaptarnos a esta nueva realidad? Ahora, esa desde el punto de vista de la revolución. Pero ahora a mí me toca un poco cuestionarme qué pasa con el derecho. ¿Qué rol tiene el derecho en esta era, en esta revolución? Entonces, el derecho no tiene por qué perseguir a la tecnología y a la innovación, sino que tiene que orientarse a fines humanos, es decir, salvaguardar los derechos fundamentales, es decir, el respeto por la dignidad humana, el respeto por nuestras libertades, el desarrollo integral del ser humano, el bien común, la búsqueda del bien común, la igualdad, el respeto por la igualdad y la no discriminación. Es decir, el derecho tiene que resguardar estos fines que son esenciales. Pero para eso hay algunos principios de navegación en esta materia. Es decir, tiene que buscar el derecho reglas estables por fines. Es decir, que eso es intransable. La salud, la privacidad y la educación deben ser resguardadas en este contexto.
y más flexibles en ir absorbiendo los medios y las herramientas que van surgiendo. Pero así como tiene que resguardar ciertos fines, también tiene que haber una protección reforzada para los niños. Igual libertad, pero con mayor cuidado. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Y por supuesto, y en esto conecto con Paula, la proporcionalidad y subsidiariedad. Primero es empoderar a las familias y la escuela. Es decir, hay un rol primario en la familia y en la escuela de cómo modelar este uso y luego, si eso es insuficiente, interviene el Estado de modo necesario y gradual. Comprender estos factores interconectados es crucial. ¿Qué quiero decir? Que cuando algo nos da miedo, nosotros queremos que se prohíba o se restrinja. Entonces, quizás podría ser esa nuestra primera reacción. Y es verdad que el derecho enfrenta un desafío creciente con estas innovaciones porque surgen nuevos delitos. Hay que poner límites a las empresas creadoras de estas herramientas y de contenido y evidentemente surge también el tema del uso, cómo se está usando y qué efectos produce en el individuo, en las personas y en las familias. Entonces, el tema está que el derecho tiene que regularlo. Hoy en día, a nivel mundial, hay propuestas de legislación regulatoria. En Chile hay normativas que se refieren a o que hacen alusión a cómo manejar la inteligencia artificial o cómo poner algunos límites. Pero hoy en Chile hay una propuesta de ley que quisiera regular eso, pero todavía no está aprobada. Y nos preguntábamos con Elías previo a esto, ¿qué pasa con nuestra legislación penal? ¿Qué pasa con los delitos? ¿Serán suficiente el Código Penal actual para poder absorber todas las nuevas conductas que van surgiendo y hacerse cargo para sancionarlas o corregirlas? La verdad es que yo creo que no. Entonces, esta es una materia que está en desarrollo. Por eso yo les quise mostrar la línea de tiempo, que en menos de 100 años, desde 1947 ahora, hemos pegado saltos cuánticos en la materia y es probable que el desafío es mayor. Por eso es importante que, como dice, entendamos que el derecho va a regularlo, pero primero está el rol de la familia y de la comunidad en hacerse cargo de ir enfrentando estos desafíos. Algunos riesgos. Tenemos un video, lo podremos poner. En búsqueda de información, estaba mirando las noticias en Canal 13 y había un reportaje sobre el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, no lo vamos a ver todo, dura 10 minutos, lo pueden buscar ustedes en las redes, pero al menos nos sirve de introducción a lo que estamos conversando. Sí, ahí está, un poquito, ahí. No, más a la derecha. Si te complica, no lo mostramos. Sí, lo voy a duplicar. Ya. De la inteligencia artificial con niñas y niños. Nos hicimos pasar por menores de edad para ver si se comportaba igual que con un adulto. Lo más peligroso, yo diría, al día de hoy, es que se ha puesto como de moda que estas herramientas son útiles para acompañar psicológicamente a las personas. Queremos saber cómo la IA habla sobre drogas, sexo, violencia con nuestros adolescentes y niños. ¿Cuáles son los riesgos y también los resguardos que se tienen que tener al momento de utilizar estas tecnologías? Como puedes tener un amigo, un familiar, un novio, una novia que te mete ideas en la cabeza y te manipula, la IA también puede hacer eso. ¿Qué podrían responder las inteligencias artificiales como ChatGPT cuando cualquier persona le pregunta, incluyendo a menores de edad?
Mientras la atención ha estado puesta en las maneras en que la inteligencia artificial podría ser capaz de reemplazar acciones humanas, usando incluso rostros de nuestros mismos compañeros de este departamento de prensa que por medio de deepfakes intentan la producción de estafas monetarias. En los últimos meses, miles de chilenos mayores de 30 años han dejado sus trabajos y han comenzado una nueva vida gracias a una innovadora plataforma financiera respaldada por el Estado. También existe un silente riesgo en aquellas que sirven en el día a día para la generación de texto, al que gratuitamente cualquier usuario tiene acceso. Son las conocidas como modelos de lenguaje de gran tamaño, esas que uno pregunta y responde. Están recibiendo muchas veces contenidos inadecuados, referente a ideas para desarrollar bien su propia identidad sexual, por ejemplo, ideas para llegar a pesar menos o para ganar masa muscular. Dietas extremas para lograr propósitos rápidamente. Modelos como ChatGPT, Gemini o Grok han estado en el centro de la controversia internacional. En casos, la inteligencia artificial con sus respuestas han impulsado sin la adecuada supervisión la comisión de delitos o incluso han terminado en suicidios. Durante 2025 se conocieron casos en Estados Unidos como el de Adam Rainey de 16 años y Juliana Peralta de 13. Se quitaron la vida luego de largas conversaciones con estos modelos de lenguaje. En el mismo país, Eric Solberg asesinó a su madre y luego se quitó la vida, luego de contarle a ChatGPT sentirse perseguido por su familia, a lo que la inteligencia artificial le manifestó no estar loco. ¿Cuáles son las respuestas inadecuadas o peligrosas que hoy pueden entregar las inteligencias artificiales a menores de edad? Hasta ahí vamos a quedar porque dura como 10 minutos el reportaje. Pero justamente la idea es abrirnos a también estar a la toma de conciencia de cuáles son los riesgos para no solo los niños, sino también los adultos, y cuáles son nuestras responsabilidades, puesto que si no estamos conscientes, los vamos a pasar por alto. Tuve el grato placer de leer el libro de Elías y de verdad que se hace cargo profundamente de lo que vamos a tratar, pero para mí también es importante graficarlo previo a hablar de la normativa. En términos de que a nivel cognitivo y de salud mental, el impacto de esta digitalización es muy grande. ¿Por qué? Porque los niños siempre están aburridos. ¿Por qué? Porque está este scroll, ¿no es cierto?, de Instagram, de TikTok, esto de deslizar, que antes porque nosotros también nos criamos con pantallas, ¿cierto? Pero no teníamos esa posibilidad de deslizar y de scrollear de manera indefinida. Notificaciones que nos mantienen alerta todo el tiempo al sonido del celular. Luego, nos desconecta del cara a cara. Ya esa posibilidad del conocer a otro, sus gustos, sus reacciones, sus conversaciones, nos desconecta a tal punto que, claro, muy conectados digitalmente, pero muy desconectados del face to face, del cara a cara. Entonces, eso ha impactado soberanamente en el área cognitiva y de salud mental de nuestros niños. Yo ahora entendí con mucha más claridad cuando hablan de la carga dopaminérgica o de la dopamina, porque efectivamente todo esto de Instagram, TikTok y en general todo lo que tiene que ver con redes sociales produce una gratificación inmediata y un conocimiento superficial. Entonces, hoy en día, nuestros niños, nuestros adolescentes, es tanta el input de audios y videos que leer un libro es aburrido, que una caminata sin celular, aburrido, que conversar de lo que me pasa, de sintonizar con las emociones y con el otro, aburrido. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente esto que se ha instalado por el mercado a través de estas plataformas han sobrecargado a nuestros niños y hasta a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez, haciendo alusión a la tía Mireya, que leíste un libro en papel? Completo.
Veo sus caras, logro interpretar, porque yo sí leí libros en mi infancia. Pero eso, los niños se están quedando sin esas herramientas porque este scroll, este deslizarse, genera un impacto en su cerebro. Y por lo tanto es un riesgo muy alto que va erosionando sus funciones de atención, concentración y memoria. Entonces, que no nos llame la atención que en los colegios aumente la cantidad de niños en el programa PIE, por ejemplo, que han aumentado exponencialmente niños con autismo. Y yo descubrí en el libro de Elías de que si bien hay un componente orgánico, biológico, este componente medioambiental es sumamente relevante y erosión o da pie para que se desarrollen aún más estas condiciones. Entonces, es importante estar claros en cuánto afecta, no es solo que conversen con el ChatGPT respecto de sus emociones y que el ChatGPT sea su psicólogo. No es solo ese el riesgo. El riesgo está en la forma de uso y cómo afecta eso su área cognitiva y su salud mental. La pregunta que yo me hago, ¿nuestro sistema de salud pública está preparado para esto? Me hago el Estado, ¿cómo está reaccionando en cuanto a las políticas públicas respecto de esto? Permitimos el celular en clases. En clases o en colegio. Y cuando se dice que un colegio por protocolo va a pedir que no lleven el celular, padres y apoderados se levantan y casi que es un riesgo a la vida que no lleven el celular. Entonces, ahí se produce una contraposición entre derechos. El derecho a la vida, no sé, yo diría que es el derecho al desarrollo el que se está viendo afectado, que nuestros niños y niñas estén usando celular 24/7. Otro riesgo que se da en el área digital es la vinculación y dinámica familiar. Por mi trabajo, en estos 20 años, yo puedo decir con propiedad que el tesoro más valioso entre las personas son los vínculos. El vínculo es lo que permite al padre o madre tener autoridad respecto de sus hijos. El vínculo es la base para la confianza del hijo o hija para contarle lo que le está pidiendo a sus padres. El vínculo es el que surge entre los amigos, que son los compañeros de la vida. Y si tú quieres trabajar en cualquier área con personas, el mirar a los ojos y crear un vínculo mínimo te permite mejorar la calidad de tu trabajo o de tu prestación. Eso se ha deteriorado con el uso de las pantallas. Y es un riesgo a las relaciones interpersonales y humanas. Hay una frase del libro, perdón que te voy a citar, pero es que es muy enriquecedor. Nos resta esto de que los niños estén con el scroll y todo el tiempo en la pantalla, le resta la capacidad al niño de la empatía. Pero no es, eso es lo general. La frase que me gustó es que los matices de descubrir lo que le pasa al otro, de las emociones del otro, se pierde producto del excesivo uso de las pantallas. Entonces, lo que yo, por ejemplo, desde niña ensayé, miraba a los ojos, a ti te pasa algo, tú estás enferma, ¿cierto? Y eso, la persona se siente bien porque, oye, ¿cómo lo supo? Tiene poderes subliminales. No, empatía se llama. Oye, ¿sabes tú que te cortaste el pelo? Se siente bien porque, oye, se dio cuenta. ¿Cómo se llama eso? Observación. No tiene ningún misterio. Entonces, esos pequeños matices se van perdiendo y hace que nuestros niños y nuestros adolescentes se sientan solos. Chile ya es un país con altos índices de depresión. Imagínense ahora, con esto que estamos tratando, cómo se van a sentir nuestros adolescentes. Y buscan el acompañarse en estos videojuegos en línea, donde encuentran comunidades donde ustedes no tienen idea con quién se están relacionando, qué información les están entregando,
¿Qué criterios? Paula decía, ¿qué ética le vamos a dar al cerebro? Retrocedamos, ¿qué ética van a tener nuestros niños si no sabemos qué está alimentando sus principios y su ética? Entonces, realmente, y algo que yo lo he vivido, voy a tener que usar a Esteban, a mi sobrino, en esto, pero ocurre que yo quiero hablar algo de cocina y Esteban me dice, no tía, así no es, porque yo lo vi en que se hacía de esta otra manera. Los influencers están restando autoridad, el algoritmo y los influencers están restando autoridad a los padres. Ya no tenemos la razón los adultos, ¿no ves que lo vieron en Instagram o en TikTok? Y ese conocimiento superficial hace que ellos se sientan súper empoderados y que dueños de la verdad, con un conocimiento muy poco profundo. Entonces, esto también ha sido un riesgo para la familia. Otro aspecto que es importante, y conversando de este tema con otro médico, hablábamos de cuándo un niño está preparado para tener pantalla. ¿A los 2 años? ¿A los 4? ¿A los 12? Y él me dijo, yo creo que, leyó que una profesional decía que si tu hijo está listo para ver pornografía, entonces pásale una pantalla. Ahora yo le pregunto a los que están aquí de papás, ¿a qué edad le pasaron el celular a sus hijos? ¿Y estaban listos a esa edad para ver pornografía? ¿Para hacer apuestas en línea? ¿Cierto? Yo creo que hay que cuestionarnos. Porque efectivamente esto va minando la integridad de nuestros niños y va poniéndolos en un riesgo altísimo. También, y en esto que yo ahí quedé un poco triste porque a mí me gusta publicar algunas cosas, especialmente los paseos al aire libre para motivar el contacto con la naturaleza. Pero ¿qué pasa con nuestra huella digital? ¿Estamos conscientes de que todo lo que subimos a las redes es nuestra huella digital y que está quedando ahí y puede ser usada con nuestros datos, con nuestros gustos, con lo que habitualmente realizamos? Y estamos exponiendo también a nuestros niños a qué colegio van, cuál es su uniforme, cuáles son sus actividades frecuentes. Y estamos sin tomar conciencia de eso. Y un tema que planteamos cuando pensamos en esta exposición es el tema de la privacidad. Efectivamente, hoy estamos rodeados de cámaras. Y cámaras muy sutiles que van captando todos nuestros datos. Y ocurre que esos datos son usados para determinar nuestros gustos y nuestras preferencias y para guiarnos de esa manera y de una manera que nosotros no conocemos, como hablan en este lenguaje, de manera oscura. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cómo comprender de qué manera llegaron a esa conclusión o a esa propuesta. Y en educación y equidad, la dependencia de plataformas sin límites debilita la lectura profunda. Ese fue mi capítulo favorito. Brechas de acceso a alfabetización y acompañamiento, lo que hablaba Paula, no voy a repetirlo. Efectivamente, no es solo un tema económico, sino también un tema de acceso y un tema de guía, de orientación. Pero finalmente, a mí, retrocediendo un poco al tema de la lectura profunda, yo en mis audiencias me llegan los informes de notas de los niños para poder revisar los antecedentes escolares, de comportamiento, etc. Y la mayoría de los, no puedo hacer una estadística clara, pero sí puedo decir que lenguaje es el que tiene menos nota. Es decir, el que está más deteriorado en rendimiento en la mayoría de los niños que al menos me llegan al tribunal. ¿Y qué pasa? La comprensión lectora. No es solo que no quieren leer el libro, ya, lo leen, pero no comprenden lo que leen. Y un paso más, no analizan lo que leen. Y para poder sobrevivir a esta revolución digital, necesitamos nuestra capacidad reflexiva. Necesitamos nuestra capacidad analítica para poder discriminar qué conviene y qué no conviene. Por lo tanto, el niño que no lee se ha empobrecido en su capacidad reflexiva. Entonces, no tiene capacidad para tomar buenas decisiones, no se entrena para resolver adecuadamente los conflictos,
no se entrena para la empatía en términos relacionales. Entonces, claramente, no tomar conciencia de estos riesgos nos pone en una situación de máximo peligro. Ahora, ¿cómo es el marco normativo en Chile? Hasta el 2022, nosotros solo nos regíamos por la Convención de los Derechos del Niño y lo que está en la Constitución. Dijimos al principio que el derecho tenía que enfocarse en fines específicos, como es el respeto a la dignidad humana, la libertad, el desarrollo integral, el bien común. Pero como un deber del Estado era dictar una legislación que respondiera a los derechos de la infancia y la adolescencia, surge la ley 21.430, que es la que nos rige hoy día. No es una ley que cree delitos o que cree sanciones, es una ley que establece derechos, garantías y principios que permiten que los niños y niñas y adolescentes puedan estar colocados en el centro y se puedan efectivizar sus derechos. Y en esta materia hay 3 artículos, bueno, hay varios, pero que son interesantes para nosotros. Primero, se establece en el artículo 9 el rol protector de la familia y el deber del Estado de fortalecer esto en su función. Entonces, para quienes nos preocupábamos de que el Estado podría sustituir a los padres y a la familia en su rol, esta ley, en el artículo 9, viene a fortalecer la idea de que el responsable de la crianza y de la protección es la familia. Por lo tanto, es el que tiene que responder en primera línea. Recordemos, entonces no podemos decir, es que estamos esperando que se dicte una ley por el Estado. No. En este desafío de crianza, el primero que tiene que responder es la familia. Eso como primera cosa. Y el artículo 10 establece el derecho y deber, tiene doble cara, preferente de los padres para educar, criar, proteger y guiar de modo activo y equitativo. Es decir, estén juntos o separados, por el principio de la coparentalidad, los padres tienen el deber de criar a sus hijos. Y como dije, esta revolución digital crea nuevos desafíos para los padres. Ya no podemos criar a la antigua. A la antigua, con vara, ¿cierto? Nos castigaban, a mí con una paleta, mami, di la verdad. Entonces, pero hoy en día eso es maltrato, ¿cierto? Entonces, eso es maltrato y no podemos criar de esa misma manera. Tenemos que fomentar herramientas de diálogo, de conversación, de orientación en la medida que van creciendo los niños y niñas y van alcanzando cierto desarrollo. Entonces, tenemos que hacernos cargo porque la misma ley nos respalda en que es su deber educar, cuidar y proteger. Entonces, no solo se trata de elegir cuáles son los principios o las convicciones con los que yo quiero criar a mis hijos, sino hacerme cargo de los desafíos que implican estas innovaciones y la rapidez con la que la tecnología avanza. ChatGPT partió con número 3. Va en el 5 de evolución, en menos de 3 años. Ellos decidieron juntar, ¿cierto?, toda la información, sacaron de todo el mundo, no les importó la propiedad intelectual y la puso a disposición de nosotros. Y ahí está, no solo a disposición de ustedes, sino también de los niños y adolescentes de sus familias. Entonces, es importante estar respondiendo de manera activa a este desafío, considerando siempre que obviamente, con un niño nosotros vamos a controlar, pero con un adolescente no podemos usar la misma estrategia, porque hay una edad, una madurez que debemos considerar en la forma en que vamos a educar y criar. De eso se trata la autonomía progresiva. Ese es el marco normativo que nos sirve para analizar este tema. Ahora, eso no es todo, porque también está la otra faz. ¿Qué pasa con la vida privada? Porque muchos adolescentes te van a decir, no, pero es que eso es parte de mi vida privada. No, es que tú, para mí, no tienes vida privada, le dicen ustedes.
Pero ojo, que no solo se trata si le vas a revisar el celular, sino que se trata también de qué pasa con su imagen, qué pasa con sus datos, qué pasa con su honra, porque se puede ver afectada por publicaciones o por imágenes o textos textos de voz que pueden dañar su honra y su vida. Yo recuerdo en un caso de un adolescente de aquí de Osorno, estaba pololeando, la niña quería avanzar y tener relaciones sexuales. Él no quiso y ella le hizo una funa diciendo que él la había violado. Y por lo tanto, ¿qué pasó con ese? Y la mamá evangélica le creyó a la niña y ni siquiera fue capaz de conversar con su hijo. Ese niño no quiso ir más al liceo ni salir de su casa. Entonces, es un desafío. Es un desafío. Y esto es un caso real, no es inventado. Entonces, claramente, con estas herramientas, la vida privada y los datos de nuestros niños se ven expuestos en las redes. ¿Qué dice el artículo 33? Habla de esta protección de los datos personales y de que hay que respetar la vida privada de los niños, considerando una información con lenguaje comprensible, reservar sus datos, y en general se hace una referencia a la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, en conjunto, ¿es solo responsabilidad del Estado? No. ¿Es solo responsabilidad de la familia? No. ¿Es solo responsabilidad de la comunidad, de la sociedad civil? Tampoco. Es de todos, en conjunto. Si bien el deber preferente de crianza es de la familia, el Estado tiene que garantizar que estén las herramientas y las normativas necesarias para proveer no solo una alfabetización digital para disminuir la brecha, sino para instar a la protección. Y también la escuela, el mercado, es decir, las tiendas, el retail, y nosotros también como iglesia, también tenemos que ofrecer una educación digital responsable y desarrollar tecnologías seguras respetando la privacidad de los niños. Entonces, nosotros en la iglesia tratamos de promover en nuestra iglesia de niños que los niños usen Biblia física para que aprendan a usarla y para que se familiaricen con el libro. ¿Les cuesta? Sí. Pero yo trabajo con más adolescentes, de 12 a 14, yo ya me cedí y les enseñé a instalar la Biblia en su celular. Y entonces que aprendan a buscarla ahí, porque si no me quedo atrás, porque no la van a leer y en cambio si la tienen instalada, a lo menos van a saber en un momento de aflicción buscar al menos un versículo bíblico en su celular, que es con el que conviven casi 24/7. Ahora, desde lo jurídico uno se plantea esta disyuntiva. ¿Cómo pueden dialogar esto del deber preferente de los padres versus la privacidad que hay que respetar y la autonomía progresiva, que es esto de considerar la edad y madurez de los niños durante su crecimiento? En un eje temporal, mientras más pequeños, la cara es el control. Pero mientras más grande, aumenta la fase de orientación. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. No es inocuo cómo manejamos esto. Porque un niño pequeño hay que controlarlo total, porque no hay ningún límite interno, solo límites externos. Pero al adolescente tenemos que prepararlo para la vida. Y eso implica que usted no va a estar 24/7 con él. Necesita que usted le entregue herramientas. Y esa es la idea de la cara control versus orientación. En el eje material crece la esfera privada, especialmente en temas íntimos. La guía se expresa como acompañamiento educativo y no acceso irrestricto.
¿Qué quiere decir con esto? Igual, si hay en peligro la vida, obviamente el acceso al teléfono a revisarle las conversaciones está. Si hay una ideación suicida, si hay un consumo de sustancias, si hay algún ciberacoso, usted puede hacerlo. Pero la herramienta, como ya dijimos, es prepararlos para la vida. La idea es que esa orientación sea de manera mucho más dialogada y conversada. De esa manera dialoga lo preferente del papá y la mamá, del deber preferente, con la autonomía en términos materiales. Pero en el eje relacional, claramente la confianza. ¿Se acuerda lo que hablamos del vínculo? La confianza. Esa es su arma secreta y fundamental para poder generar una protección, una educación y un cuidado mayor. Si no tiene relaciones de confianza con sus hijos, con sus alumnos, con quienes usted esté vinculado siendo menores de edad, está con un paso atrás, porque la confianza es lo que te va a permitir guiarlo de manera mucho más adecuada. Y ahora, ¿cómo surge la confianza? Leyendo juntos, yendo al cerro a hacer caminatas y haciendo desafíos, porque si no, no salen del celular y están ahí todo el tiempo jugando, viendo, scrolleando, todo eso. Ahora, algunos casos prácticos de la era digital con los que ustedes se van a ver comprometidos. Por ejemplo, esto de la huella digital, que subimos fotos y a veces los niños desnudos o hacemos de toda la rutina, de su día a día, se muestran sus espacios íntimos, a qué colegio va, con su uniforme, qué actividades realiza. Y uno la verdad es que ingenuamente no tiene maldad en eso, pero está dejando una huella digital. ¿Qué es lo que dice el artículo 10? Sí, se puede usar esto, pero a partir del derecho a la vida privada y la imagen, esto te obliga a proteger la imagen y los datos de los niños. Por lo tanto, la regla práctica es que el consentimiento. Yo, por ejemplo, de la Connie ya no puedo publicar nada porque la Connie no quiere y yo se lo respeto. Entonces, le pregunto, Connie, ¿puedo publicar esta foto? Sí, ya, ahí sí me salvo. Pero no puedo yo llegar y publicar sin el consentimiento. Entonces hay que tener esta dualidad en términos de que sí estamos habilitados, pero el límite es la vida privada y el derecho a la imagen. Y es necesario que vayamos educando a nuestros hijos en esto de la huella digital. Porque estos cerebritos que hablábamos, les conté, que hay propiedad intelectual ni nada. Es decir, si usted usa ChatGPT en el modo público, todo lo que escribe se va directito al Big Data, a donde está toda la información. Entonces, esa foto que sacaste, ese audio que subiste, ese texto que escribiste, todo eso es público. Entonces, es importante conocer los límites. ¿Qué pasa con la revisión del celular y las cuentas? Algo ya hablamos, es difícil, pero aquí predomina el hecho de que haya un riesgo para la vida. Ahí sí se puede, pero la idea es trabajar en la orientación y en la preparación para la vida independiente. ¿Qué pasa con las plataformas escolares? La idea es que a través del artículo 10 nosotros como adultos tenemos el derecho de exigir información comprensible y controles parentales. Que haya una minimización de los datos disponibles y que si va a haber un dato que sea con una finalidad clara y siempre con resguardo. La buena práctica es reportes de tiempo de foco, sin puntuaciones opacas, es decir, que no se entiendan cómo se puntuó, cómo se llegó a esa puntuación, sin publicidad y evitar biometría, es decir, que estén en todo momento grabando o midiendo a los niños, intrusivo. Y por supuesto, lo que está en boga, lo adictivo de la IA generativa. Y como yo soy bien coloquial, digamos la verdad rosa, ¿cierto? Que esto no es solo de los niños, para nosotros también es bastante adictivo el uso de estas plataformas, porque como nos conocen, nos ofrecen lo que nos gusta. Y entonces eso nos va generando mayor tiempo de concentración en la pantalla. Entonces,
La idea es que se puedan trabajar, ahí sí entra el Estado, porque se considere a los niños en el diseño de estas plataformas. Por ejemplo, yo leía que se quería instalar un chat GPT para niños y es tan nocivo el efecto que han decidido frenarlo por ahora. No sé qué pasará más adelante, porque claramente produce más daño que beneficio. Y con esto voy cerrando. La idea es que nosotros relevemos de que existe este deber preferente de criar, educar, proteger. Pero tiene como contrapartida que sí tenemos que considerar la dignidad de los niños, de los menores de 18 años, en términos de su imagen, de sus datos y de su vida privada. Como padres, ¿podemos tomar medidas intrusivas? Sí, cuando hay un riesgo a la vida, un riesgo que realmente sea evidente y que puede suceder. Entonces aquí hay algunos pequeños tips que nos pueden ayudar para tomar medidas. Hacer un contrato digital familiar, acordado y revisable. Cantidad de tiempo en pantalla, espacios sin dispositivos. Ahí don Elías con su señora decían tener un espacio de lectura en la casa. Eso ya se ha perdido. Donde haya una biblioteca rodeada de libros y libre de la pantalla. Reglas para las fotos y las etiquetas. Y obviamente canales de queja y baja. Es decir, hacer un contrato en casa donde las reglas sean claras. Supervisión declarada y escalable. Me encanta esto de escalable porque es como de la montaña. Porque claro, el tema es que es difícil ponerle estas reglas muy rígidas a nuestros adolescentes y ahí surgen los oposicionistas desafiantes que no se someten en definitiva y comienza la tensión. Y tampoco queremos que eso deteriore la vinculación. Por lo tanto, la transparencia en establecer las reglas y que sean anticipadas, digamos, es un buen negocio para ir regulando los paneles de actividad y límites de horario y el tema de la lectura de los mensajes. Promover la lectura profunda y funciones ejecutivas. Es su deber. El Estado colabora a través de las escuelas, o la escuela colabora con los libros obligatorios, pero yo pregunto, ¿cuántos libros no obligatorios leyeron sus hijos este año? Entonces, y yo fue mi capítulo favorito, el de la lectura profunda, porque me di cuenta que nuestros niños no van a poder construir puentes y se van a caer los puentes. Es decir, no van a poder realizar acciones difíciles porque su conocimiento va a ser tan superficial que no van a ser capaces de rendir para la vida. Yo no sé si eso quieren ustedes. A mí me gustaría que más adelante tener buenos médicos, competentes, interesados. Quiero tener puentes seguros que no se caigan, pero si volvemos, ay, no sé qué hice. Si dejamos que esto suceda sin detención, va a suceder que ellos no van a ser capaces de generar acciones difíciles. Y, por supuesto, la privacidad por defecto en casa. Es decir, tú publicas lo que quieras, pero en casa es privado. Todo lo que sucede en el hogar es una regla. Empatía digital, covisualizar contenidos, conversar acerca de las emociones y perspectivas, reparar daños en línea. La verdad es que hay muchos riesgos, hay mucho tema. Por ejemplo, están los deepfakes, sí, que son un riesgo en estos momentos para nuestros adolescentes porque es entretenido. Crear esto con imágenes, está con tantas herramientas disponibles, pero así como ese niño que les digo yo que por una funa resultó tan lesionado, imagínense el riesgo que hay para nuestros niños y niñas y para ustedes mismos, que te circule una noticia falsa y que no tiene nada que ver con tu realidad. ¿Qué pasa con tu imagen, con tu honra?
Entonces, finalmente la idea es motivarlos a que estos son solo ideas, pero para que puedan tomar conciencia de los riesgos, que el derecho da herramientas como padres y como adultos, pero nos devuelve la mano en que tenemos que estar conscientes de que ese deber implica criar conforme a los desafíos actuales. Muchas gracias.